Saludos cordiales, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la nueva tutoría de matemática correspondiente a la unidad de geometría y medida. En esta oportunidad hablaremos acerca del área de figuras planas. La destreza con criterio de desempeño indica lo siguiente: aplicar la descomposición en triángulos en el cálculo de áreas de polígonos y de figuras geométricas compuestas presentes en el entorno, por ejemplo, un terreno no rectangular. Les saluda Carlos Aguirre. En primer lugar, indicaremos lo que significa geometría. Es una rama de la matemática que básicamente nos ayuda a medir las formas, ángulos, áreas y distancias que tenemos a nuestro alrededor. Se deriva de dos términos griegos, en este caso de geo, que significa tierra, y de metria, que significa medida, es decir, la geometría es la medida de la tierra, y se ocupa del estudio de las propiedades y las medidas de las figuras planas en el plano o en el espacio. Llamamos figuras planas a aquellas formas que están limitadas por líneas curvas o rectas, y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo o un rectángulo son figuras geométricas planas formadas por líneas rectas cerradas. El círculo también es una figura plana, pero a diferencia de las anteriores está formada por una línea curva cerrada. Nosotros desde pequeños relacionamos los elementos de nuestro entorno a las figuras planas. Cuando dibujamos una casa, por lo general colocamos una base cuadrada, el techo en forma triangular, las estrellas de igual forma las relacionamos como puntas triangulares y en el centro de la misma se forma un polígono dependiendo del número de puntas de la estrella. En nuestro entorno, la mayor parte de elementos que nos rodean están relacionados a formas y figuras geométricas, y es ahí donde radica la importancia del estudio de esta rama de la matemática. La aplicación de la misma está en diferentes ámbitos, por ejemplo en la arquitectura o construcción, en el diseño de interiores y decoración, en la tecnología y la construcción de nuevos elementos u objetos, en la navegación y cartografía, en el arte y la estética, y en la medición y cálculos. Aquí también es importante tener en cuenta algunos conceptos adicionales, como habíamos mencionado: figura plana, perímetro y el área. Tenemos que saber identificar básicamente qué significa el perímetro y qué es el área de una figura plana. El perímetro es la longitud o distancia que delimita a una figura, es decir, la medida de la distancia que hay de los bordes de dicha figura. En cambio, el área es el espacio comprendido dentro de la figura, la superficie o todo lo que está contenido dentro de los bordes o lados de dicha figura. Para realizar el cálculo de cada uno de estos elementos, es decir, del perímetro y el área de la figura, depende mucho de la medida y la forma que tenga esta. Para ello vamos a aplicar unas fórmulas ya preestablecidas que vamos a mencionar a continuación. En esta tabla se presentan básicamente algunas de las principales figuras planas, las fórmulas que vamos a aplicar para calcular el perímetro y asimismo las fórmulas para calcular el área de las mismas. Por ejemplo, el área de un triángulo se calcula multiplicando su base por la altura y todo dividido para 2. En cambio, habíamos dicho que para el perímetro necesitamos conocer la medida de sus tres lados, es decir, de todo el contorno de las figuras. Es una forma un poquito bastante sencilla de calcular, en algunos casos cambia un poquito, pero dependiendo de la figura. Por ejemplo, el círculo se lo calcula multiplicando el diámetro por el radio. ¿Qué es el radio? Es la distancia que hay del centro de la circunferencia a cualquiera de los lados o a cualquier punto de la misma. Para las áreas o superficies existen fórmulas preestablecidas. El área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, el área de un rectángulo es igual a base por altura, el área de un rombo es igual a la multiplicación de sus dos diagonales, es decir, de la diagonal más grande con la diagonal más pequeña dividido para 2. El área de un trapecio en cambio se calcula sumando en primer lugar la base más grande con la base más pequeña dividido para 2 y esto multiplicado por la altura del trapecio. El área de un círculo se calcula multiplicando el valor de pi, que es un número ya preestablecido, por el cuadrado del radio. Y el área de un polígono, dependiendo del número de lados que tenga, es igual al perímetro por la apotema dividido para 2. ¿Qué es el perímetro del polígono? Es la medida de todos los lados que tiene esa figurita. ¿Y qué es la apotema? La apotema en cambio es la línea perpendicular que pasa por el centro de la figura. Es decir, es una línea perpendicular que forma un ángulo de 90 grados. Aplicaremos algunas de estas fórmulas para resolver algunos ejercicios que se muestran a continuación.
Vamos a calcular el perímetro y el área de la figura. Empezamos en primer lugar con el perímetro. El perímetro mencionó en el apartado anterior que no es más que la medida de todos los bordes de dicha figura. Como ven, aquí tenemos ya casi todas las medidas correspondientes. Únicamente nos hace falta conocer este lado de aquí y este lado de acá. Por deducción, si todo el lado o toda la base de la figura mide 24 centímetros y esta parte de aquí mide 6 centímetros, significa que en esta parte de acá arriba tendremos 18 decámetros. Mientras que en la parte lateral, como aquí tenemos 6 decámetros y 6 decámetros más de la parte inferior, serían 12 decámetros. Ahora entonces calculamos el perímetro sumando todas estas medidas. Como todas son decámetros, no tenemos ningún problema de conversión de unidades. Y empezamos a tomar en cuenta cada uno de los lados. 6 sumado con 18, sumado con 6, sumado nuevamente con el 6, sumado con el 12, sumado con 24, que sería igual a todo el perímetro respectivo, 72. Estos serían decámetros, una unidad de longitud. Ahora en cambio necesitamos calcular el área de esta figurita. Si se dan cuenta, no tiene una forma preestablecida, pero sí puedo realizar la segmentación de la misma para poder obtener figuras más conocidas. En este caso, si yo trazo una línea vertical aquí, obtendré un rectángulo, digámoslo así, acostado y un rectángulo vertical. Entonces de esa manera podría calcular las dos áreas para sumarlas al final y obtener el área de toda esta figurita. Este proceso que acabamos de hacer en este momento se llama segmentación y es muy útil para poder calcular el área de figuras que no son regulares. En este caso esta es una figura irregular, por lo tanto la segmento de tal forma que obtenga figuras conocidas, en este caso un rectángulo horizontal y un rectángulo vertical. La fórmula para calcular el área de un rectángulo es la misma para todos los rectángulos, que dice que es igual, el área es igual a la base por la altura. Entonces aquí tendríamos un rectángulo aquí y el número 2 acá. Calculamos el área número 1, que es igual a la base, que en este caso son los 18 decámetros, por la altura, que son los 6 decámetros. El área número 1 es igual 18 por 6, que nos da 108 decámetros al cuadrado, porque multiplicamos decámetro por decámetro, que es la misma unidad, elevado al cuadrado. Ahora calculamos el área número 2. El área número 2 tiene por base 6 decámetros y por altura 12 decámetros. Multiplicamos estos dos valores y obtenemos que 6 por 12 es 72 decámetros al cuadrado. Finalmente, el área total o el área final de la figurita es igual al área número 1 más el área número 2. Entonces el área total será igual 108 decámetros de la primera figura más 72 decámetros de la segunda figura. El área total será entonces igual a 180 decámetros al cuadrado. Noten la diferencia que hay entre lo que es el perímetro y lo que es el área. Recuerden que el perímetro es el contorno de la figurita, el borde de la figurita, y son unidades lineales, es decir, una medida de longitud. En cambio el área es una unidad cuadrada, es decir, mide todo lo que está contenido dentro de la figurita como tal. Vamos a calcular el área de esta figura. Si ustedes denotarán o deducirán, no es una figura regular como tal, al menos el del área que nos pide el ejercicio, del área pintada, es decir, esto que está de color verde. Entonces, ¿qué sucede en estos casos cuando las figuras que tenemos que calcular no tienen formas conocidas? Por ejemplo, aquí podríamos considerar un triángulo, aquí podríamos considerar un trapecio y aquí también otro trapecio. ¿Cuál es la dificultad de calcular el área solamente de la parte sombreada? Que no nos da información de cuánto mide ni la base ni la altura de estos triángulos, ni la base ni la altura de estos trapecios. Entonces tenemos que saber utilizar y deducir a partir de la información que viene del ejercicio cómo obtener dicho espacio. Nos fijamos que aquí tenemos 3
cuadrados, ¿sí? En el primero tiene por lado 5 centímetros, por deducción el lado superior también tendrá 5, la parte de acá tendrá 5 y nuevamente esta parte tendrá 5 centímetros. El segundo cuadrado en cambio tiene por lado 4 centímetros y el tercero 3. Asimismo, de acuerdo a eso se determinará una cierta porción de dicho cuadrado que está pintado. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para calcular el área solamente de la parte sombreada? En este caso podríamos calcular el área en primer lugar de toda la figurita, es decir, sumando el área del cuadrado número 1, el área del cuadrado número 2 y el área del cuadrado número 3, y luego le vamos a restar la parte que está en blanco. Y si se fijan, la parte que está en blanco me está formando un pequeño triángulo, ¿sí? ¿Cuál es la base del triángulo? En este caso es la sumatoria de las tres bases de los tres cuadrados. ¿Cuál será la altura del triángulo? Es este lado de aquí. Recuerden que la altura es un segmento perpendicular, una línea perpendicular que forma 90 grados con la base. En este caso la altura también es conocida porque como el primer cuadrado tiene por lado 5 como base 5, el lado de acá también tendrá 5. Entonces de esa manera puedo aplicar la fórmula del área del triángulo para descontar esta parte de aquí del área total de la figurita. Vamos a regresar a este cálculo entonces. En primer lugar, como les había comentado, vamos a calcular el área del cuadrado número 1, el área del cuadrado número 2 y el área del cuadrado número 3. Como el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, podemos aplicar esto para el cuadrado número 1, entonces tendríamos que 5 al cuadrado equivale a 5 por 5, 25. El área número 2 en cambio será 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y el área número 3, que será igual 3 al cuadrado, en este caso 9. Todas las unidades son centímetros al cuadrado, no olvidemos también la unidad. Entonces, las tres áreas que forman estos tres cuadrados, sin considerar obviamente la parte en verde, sino toda la figura como tal, será igual a 9 más 6 sería 15, 15 y 5 sería 20, llevamos 2, 2 y 2 son 4, 4 y 1 sería 5. En este caso, toda la figura tiene un área de 50 centímetros al cuadrado. Este sería el área total de la figura. Sin embargo, el ejercicio nos mencionaba que solo quiere la parte pintada. Por lo tanto, tengo que descontarle el triángulo o el triángulo que se forma con estos tres espacios en blanco. El área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido para 2. Por lo tanto, reemplazamos estos datos que si los tenemos. La base del triángulo viene dada por la suma de todas las bases de los cuadrados, es decir, la base sería 5 más 4 y más 3 multiplicado por la altura, que ya sabemos que también es la misma del primer cuadrado, y todo esto dividido para 2. Por lo tanto, realizamos ahora sí los cálculos que tenemos aquí. 5 más 4 serían 9, 9 más 3 sería 12, que se va a multiplicar por 5 y se va a dividir para 2. Podemos simplificar, la mitad de 2 sería 1, la mitad de 12 sería 6. Por lo tanto, el área del triángulo será 6 por 5, 30 centímetros al cuadrado. Una vez que yo obtengo el área total de los tres cuadrados y el área del triángulo, es decir, de la parte en blanco, únicamente para averiguar el área sombreada tendré que restar del área total el área del triángulo que habíamos calculado hace un momento. Por lo tanto, aplicamos esto. Vamos a colocar aquí el área sombreada, le pongo la S, es igual al área total menos el área del triángulo. Por lo tanto, el área sombreada será igual el área total 50 centímetros al cuadrado menos el área del triángulo 30 centímetros al cuadrado. El área sombreada entonces será igual 50 menos 30, 20 centímetros al cuadrado. De esta forma, nuestra respuesta está dada de acuerdo a lo que pide el problema.
El último ejercicio menciona que debemos encontrar el área de cada adoquín de las medidas señaladas. Las medidas indicadas son 50 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto. En este espacio vamos a encontrar una cantidad de adoquines determinados y tenemos que encontrar el área de cada uno de ellos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro rectángulo, porque no son las mismas medidas, son diferentes. Y en este rectángulo vamos a encontrar que existe un número determinado de adoquines. A simple vista podemos ver que en el centro tenemos 4 adoquines. En la parte superior tenemos una mitad de adoquín y en la parte inferior la otra mitad. Por lo tanto, estos conformarían un quinto adoquín. Acá también tendremos un sexto adoquín. Y finalmente, en la parte derecha e izquierda tenemos dos espacios o dos partes de adoquín que forman también un nuevo adoquín. Teníamos entonces el número 7 y el número 8. Significa que en esta área tenemos un total de 8 adoquines. El ejercicio pide averiguar cuánto mide o cuánto tiene cada adoquín. Para ello entonces tenemos que averiguar en primer lugar el área de esta superficie, de este rectángulo que acabamos de dibujar. Aplicamos la fórmula correspondiente, que ya sabemos que el área de un rectángulo es igual a la base multiplicado por la altura. En este caso la base del rectángulo son 50 centímetros y la altura, que son 40 centímetros. El área entonces del espacio indicado serían 50 por 40, 5 por 4 serían 20 y tenemos dos ceros más, en este caso 2000 centímetros al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Esta área en total tenemos que dividirla para la cantidad de adoquines que tenemos planteados. Como ya hemos hecho el conteo, ya sabemos que tenemos 8 adoquines. Por lo tanto, el área de cada adoquín es igual al área total, en este caso son los 2000 centímetros al cuadrado, dividido para el número de adoquines, que son 8. El área de cada adoquín es igual 2000 dividido para 8 es igual a 250 centímetros al cuadrado. Con esto ya podemos dar respuesta al ejercicio. La respuesta entonces sería que cada adoquín tiene un área de 250 centímetros al cuadrado. Con esto hemos culminado la tutoría número 5 de matemática correspondiente a geometría y medida. Les recomiendo que revisen nuevamente los insumos subidos a la plataforma en la clase número 5 y si tienen alguna inquietud hacerla a través de la sección de comunicados. Les deseo mucha suerte, cuídense mucho y nos encontraremos en una próxima oportunidad.